Números 3. He aquí los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en que Yahvé habló con Moisés en el monte Sinaí. Y he aquí los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos y consagrados para el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron delante de Yahvé cuando en el desierto del Sinaí llevaron a la presencia de Yahvé un fuego extraño, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el oficio de sacerdotes a las órdenes de su padre Aarón. Yahvé habló a Moisés diciendo: Manda que se acerque la tribu de Leví y preséntala delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ellos se encargarán de las obligaciones de Aarón y de toda la congregación respecto del tabernáculo de la reunión, ejerciendo el servicio de la morada. Guardarán todos los utensilios del tabernáculo de la reunión y se encargarán de los trabajos de los hijos de Israel en el servicio de la morada. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos. A él les serán enteramente entregados por parte de los hijos de Israel. Encargarás a Aarón y a sus hijos que se ocupen exclusivamente de su sacerdocio. El extraño que se acercare morirá. Habló Yahvé a Moisés diciendo: He aquí que yo he tomado a los levitas de en medio de los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren el seno de su madre. Los levitas son pues míos, porque todos los primogénitos son míos. El día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, santifiqué para mí todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales. Míos son, yo Yahvé. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí diciendo: Haz el censo de los hijos de Leví según sus casas paternas y según sus familias, contando a todos los varones de un mes para arriba. Moisés los contó según la orden de Yahvé, tal como le fue mandado. He aquí los hijos de Leví por sus nombres: Gersón, Caat y Merarí. Estos son los nombres de los hijos de Gersón, según sus familias: Libní y Simeí. Los hijos de Caat, según sus familias: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merarí, según sus familias: Mahalí y Musí. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gersón descienden la familia de los libnitas y de los simeitas. Estos son las familias de los gersonitas. Sus empadronados, contando a todos los varones de un mes para arriba, fueron, según el censo, 7,500. Las familias de los gersonitas acampaban detrás de la morada al poniente. El príncipe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los hijos de Gersón tenían a su cargo en el tabernáculo de la reunión el cuidado de la morada y del tabernáculo, su cubierta, la cortina de la entrada del tabernáculo de la reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodea la morada y el altar, y las cuerdas para todo su servicio. De Caat descienden la familia de los amritas, la familia de los isarritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias de los caatitas. El número de todos sus varones de un mes para arriba fue de 8,600, encargados del servicio del santuario. Las familias de los hijos de Caat acampaban al costado de la morada en el flanco meridional. El príncipe de la casa paterna de las familias de los caatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario que se usan en el ministerio, el velo y todo lo perteneciente a su servicio. El primer príncipe de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tenía la superintendencia de los encargados del cuidado del santuario. De Merarí descienden la familia de los mahalitas y de los musitas. Estas son las familias de Merarí. Sus empadronados, contando a todos los varones de un mes para arriba,
fueron 6.200. El príncipe de la casa paterna de las familias de Merarí era Suriel, hijo de Abijail. Estos acampaban al lado norte de la morada. Los hijos de Merarí tenían a su cargo el cuidado de los tablones de la morada, de sus travesaños, columnas y basas, y de todos sus utensilios, con todo lo perteneciente a su servicio, además de las columnas en torno al atrio, de sus basas, estacas y cuerdas. Frente a la morada, al oriente, delante del tabernáculo de la reunión, por donde se levanta el sol, tenían sus tiendas Moisés y Aarón y los hijos de éste, que custodiaban el santuario en nombre de los hijos de Israel. El extraño que se acercaba era castigado con la muerte. El total de los levitas empadronados según sus familias por Moisés y Aarón, conforme a la orden de Yahvé, todos los varones de un mes para arriba, fue de 22.000. Yahvé dijo a Moisés: haz el censo de todos los varones primogénitos de los hijos de Israel, de un mes para arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás para mí a los levitas, yo soy Yahvé, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Contó pues Moisés a todos los primogénitos de los hijos de Israel, como Yahvé se lo había mandado, y fueron, según el censo, todos los varones primogénitos de un mes para arriba, contados por nombres, 22.273. Entonces habló Yahvé a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar del ganado de aquellos, y los levitas serán míos, yo Yahvé. Para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel, que exceden del número de los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza. Los tomarás según el siclo del santuario, que es de 20 gueras, y darás el dinero a Aarón y a sus hijos como rescate de los que sobrepasan el número de los levitas. Y Moisés cobró el dinero del rescate a los que sobrepasaban el número de los rescatados por los levitas. Tomó el dinero de parte de los primogénitos de los hijos de Israel, 1.365 siclos, según el siclo del santuario. Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, según la orden de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En el capítulo anterior habíamos visto cómo Dios ubicaba a cada una de las tribus, a cada uno de los 4 costados del tabernáculo. Este capítulo 3 nos habla de la tribu que no había sido contada entre esas otras 12 tribus, que es la tribu de Leví, la tribu consagrada a Yahvé, como Yahvé varias veces lo recuerda en este capítulo. Antes de que fuera instituido este sacerdocio levítico, los primogénitos, los que nacían primero en una familia, los varones, eran aquellos que ofrecían a Dios el sacrificio, estaban a cargo del sacerdocio. Pero ya no más a partir de ahora, sino que van a ser los hijos de Aarón exclusivamente. Nadie más puede ofrecer sacrificios. Entonces este capítulo, dice el padre Dolindo Ruotolo, nos hace meditar en la importancia que tiene el sacerdocio en un pueblo. ¿Qué sería un pueblo si no tuviera sacerdotes? Sería como un cuerpo sin alma y sin corazón. Por eso es que Leví estaba al centro de las otras tribus, acampando alrededor del tabernáculo, como está el corazón al centro de nuestro cuerpo. Por eso la vida de una nación se mide de acuerdo también a la vida sacerdotal. Cuando uno va al médico, lo primero que observa el médico es cómo está funcionando el corazón. Y dice el padre Dolindo, cuando el corazón se enferma, entonces la sangre circula mal.
y eso hace que la sangre no se purifique lo suficiente en su curso y que haga enfermar a todo el organismo. Por eso tenemos que pedir a Dios no solamente más sacerdotes, sino sacerdotes buenos, que vivan su vida sacerdotal. También el padre Dolindo llama la atención sobre cómo el censo era a partir de un mes. Pero con esto Dios nos enseña que en el ministerio sacerdotal es necesario hacerse pequeño. El sacerdote tiene que ser como ese niño que está en brazos de su madre, que teniendo un mes de vida, el mundo afuera le provoca más bien miedo. Así tiene que ser el sacerdote con Dios, un niño sobre el corazón de Dios, dice el padre Dolindo. Debe encontrar solamente en él el refugio, el alimento, el reposo, el calor y la vida. Y así como Aarón, de los 4 hijos que tuvo, 2 murieron fulminados por el Señor por su gran pecado, también la Iglesia, el sacerdocio católico, ha tenido hijos heréticos, hijos que son malos sacerdotes que ofrecen a Dios no el fuego divino, sino el fuego profano de sus errores, de sus caprichos, dice el padre Dolindo, y son estériles. Ese es su castigo, son estériles, no dan vida. Y otra cosa importante que nos enseña este capítulo, tal vez la principal, es que la humanidad está en gran deuda con Dios. Hoy en día que los bancos nos pasan recordando las grandes deudas que tienen nuestros países con los bancos mundiales, y los bancos, hijitos de estos, no se cansan de llamarnos por teléfonos, amenazándonos con fulminantes juicios y embargos si no pagamos nuestras deudas. También en este capítulo Dios nos recuerda, aunque no enfermiza y egoístamente como los bancos, sino como un padre, esta deuda que tenemos con Él, que es la primera que hay que saldar. Y por no saldar esta deuda, tampoco podemos saldar nuestras deudas materiales. Es una deuda de toda la humanidad para con Dios, por todo lo que Él nos ha dado. Amor con amor se paga. Y debiéramos todos estar consagrados puramente a alabarlo y servirlo, como lo haremos en el cielo. Pero como estamos en este mundo, las cosas de este mundo también requieren nuestra atención. Quien se encargue de barrer las calles, de arreglar la casa, de cultivar el campo, de gobernar una nación. Entonces Dios pide a la humanidad sus primogénitos, los primeros frutos, o sea, lo mejor de nosotros. Y por eso Dios eligió a Israel como su primogénito, el primogénito de toda la humanidad, un pueblo consagrado a Él. Y cuando este pueblo cayó prisionero en Egipto, para rescatarlo, Dios castigó al enemigo también en sus primogénitos, en aquello que más nos duele. Y aunque fue un verdadero castigo milagroso, sin embargo también es un símbolo de lo que realmente hacen los hombres cuando se alejan de Dios. Nosotros mismos condenamos a nuestros hijos a una vida miserable cuando nosotros no vivimos cerca de Dios y por lo tanto no entregamos eso a nuestros hijos, los matamos por así decir. Entonces este pueblo de Dios es rescatado y también tenía que dedicarse totalmente a las cosas de Dios, pero como también hay que dedicarse a las cosas de este mundo, Dios elige a una de sus tribus como primogénita, que se consagró totalmente a Él, los levitas, a servirlo en su santuario, algunos como sacerdotes y otros simplemente como servidores. Y como son pocos los levitas y los sacerdotes comparados a todos los primogénitos del pueblo de Dios, entonces Dios manda que le paguen a Aarón el sumo sacerdote el rescate por los otros primogénitos. Por eso también en el Nuevo Testamento Dios pide a este nuevo Israel, a la Iglesia Católica, que estemos agradecidos no solamente por habernos creado los bienes de la creación, sino también por habernos rescatado de Egipto, o sea, por la redención nos ha rescatado del demonio del pecado con la muerte de su Hijo. Y por eso Dios llama ahora a hombres y mujeres que libremente se consagren a su servicio, algunos como sus sacerdotes y otros con una vida consagrada como los levitas. Y dice el padre Dolindo que también la Iglesia suple esta falta de sacerdotes, de religiosos, con el apostolado de los laicos. Dios llama a todos los laicos en la medida de su posibilidad a que también ellos se dediquen a la contemplación, al apostolado,
Por eso cuánta gente dedica una hora de su semana a rezar frente al Santísimo Sacramento o más. Cuánta gente forma parte de grupos apostólicos o hace apostolados de diversos modos. Un magnífico ejemplo de lo que puede un sacerdote cuando es fiel, cuando es santo, lo tenemos en el segundo doctor que nos toca considerar hoy día, San Atanasio de Alejandría. San Atanasio va a vivir en el siglo IV, o sea, entre el 300 y el 400 de nuestra era cristiana. Ese es el siglo IV. Es en este siglo, específicamente en el año 313, con el edicto del emperador Constantino, llamado el Edicto de Milán, que hace cesar las cruentas persecuciones que el Imperio Romano tenía sobre la Iglesia que acababa de salir de la cuna en el año 29, con la muerte de Cristo, con Pentecostés. Ya a los pocos años, en el año 36, comenzaba la sinagoga judía a perseguir a la Iglesia con el martirio de San Esteban. Luego, en el año 43, Herodes había decapitado a Santiago el Mayor, y del 64 al 67 tuvo lugar la primer gran persecución, ahora de parte del poder civil de los romanos, donde murieron, entre otros, San Pedro y San Pablo. En estas 10 cruentas persecuciones, desde que la Iglesia nace prácticamente hasta este año 313, se calculan 7.730.000 mártires que murieron cruelmente dando testimonio de Cristo. Entonces, este edicto de Milán marcó el final de esa gran persecución, aunque la Iglesia siempre ha sido perseguida y lo seguirá siendo, porque el mundo no quiere aceptar, como el enfermo que no quiere la cura, tampoco quiere aceptar a la Iglesia. Pero en este año 313 tiene una relativa paz con el edicto de Milán, porque el emperador Constantino había visto el signo de la cruz en el cielo. In hoc signo vinces, le había dicho Cristo, con este signo vencerás. Esto en el 313. Recién en el 380, cuando es emperador Teodosio, el catolicismo va a pasar a ser la única religión del imperio. Entonces se prohíbe el paganismo, el culto a los otros dioses. Entonces, entre este edicto de Milán 313 y el 380, la autorización del catolicismo como la única religión, convivían todavía estas dos grandes religiones, el catolicismo y el paganismo. Entonces, la fe católica todavía no se había sentado firmemente en el mundo. Todavía la Iglesia estaba desenvolviendo la doctrina que Cristo le había dejado, como el Señor le había dicho a los apóstoles. Todavía no pueden ustedes comprender todo lo que los he enseñado, el Espíritu Santo les irá enseñando. Por eso la Iglesia, a través de estos doctores, de los santos padres, va a ir profundizando, organizando mejor su doctrina para poder enseñarla así al mundo. Entonces, en este siglo es que aparece San Atanasio. Nace probablemente en Alejandría, que es la capital de Egipto, hacia el año 300, no se sabe exactamente el año, y nace para ser una de las más brillantes lumbreras del mundo cristiano. Era todavía diácono cuando asistió al Gran Concilio de Nicea. En ese concilio, que fue el primero de carácter ecuménico, o sea, universal, han habido 21 concilios ecuménicos hasta el presente. El último fue el Concilio Vaticano II. Este primer concilio fue convocado por el mismo emperador Constantino en mayo del 325 para asegurar la unidad de la Iglesia. Como Constantino había logrado la unidad del imperio, tenía en su mano el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, también quería que la religión mantuviese esa unidad. Y al ver que las herejías se levantaban, amenazaban esa fe católica, buscaba el emperador esa pacificación. Aunque él todavía no era ni bautizado, se va a bautizar al final de su vida. Por lo tanto, no entendía mucho de estas cosas religiosas, aunque sí tenía en altísima estima al Papa y a los sacerdotes. Ahora bien, el Papa estaba lejos, en Roma, y Constantino en Oriente, en Constantinopla. Entonces, en este concilio de Nicea, los padres reunidos allí pudieron afrontar varias cuestiones y principalmente afrontaron el grave problema originado por la predicación de Arrio, que era un sacerdote católico de Alejandría,
que con su teoría amenazaba la auténtica fe de Cristo. Los obispos allí reunidos respondieron redactando el símbolo de la fe, que más tarde en el próximo concilio ecuménico, que fue el concilio de Constantinopla, en el año 381, o sea, 86 años después del concilio de Nicea, nos ha llegado hasta nosotros, y lo rezamos los domingos en misa, el credo niceno-constantinopolitano, o sea que nació en este primer concilio y en el segundo. A veces nosotros en las misas rezamos el credo corto, que se llama el credo apostólico, y otras veces se reza el credo niceno-constantinopolitano, en el cual decimos que Cristo es de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, etc. Esto que decimos de la misma sustancia, que en latín se dice consubstanciales y en griego homoousios, subraya la plena divinidad de Cristo que negaba Arrio y sus secuaces. Por eso se inventó este término homoousios, de la misma sustancia, para oponerse a esta primer gran herejía de Arrio. Cuando el gran historiador inglés Hilaire Belloc presenta el plan de su libro, ha escrito varios libros geniales, entre los cuales está Las grandes herejías, él dice en este plan que va a elegir solamente 5 grandes ataques contra la Iglesia, 5 grandes herejías, porque en estas 5 están ejemplificadas las principales formas de ataque que han existido. En orden histórico, estas 5 son la arriana, la maometana o musulmana a partir del año 600, la albigense en el 1200, la protestante a partir del 1500 y la moderna, a la cual todavía no se le ha dado un nombre específico, dice él. Si estas 5 campañas o herejías hubieran triunfado completamente, hubieran significado la destrucción de la Iglesia, lo cual por supuesto Cristo no iba a permitir por promesa divina. Y por eso San Atanasio es la gran respuesta de Dios a esta primera herejía. Dice Hilaire Belloc que la herejía arriana, que llenó el siglo IV y desplegó gran actividad durante el siglo V, se propuso destruir a la Iglesia atacando la divinidad de su fundador, yendo contra el misterio del Verbo encarnado. Entonces San Atanasio aparece en este momento, en este primer concilio, se encara con Arrio, con su poderosa inteligencia destruye todas las falacias de Arrio. Por eso el Papa Benedicto XVI lo llamó en su catequesis el apasionado teólogo de la encarnación. Y cuando regresa del concilio a su diócesis, 5 meses después muere el obispo de Alejandría, San Alejandro, es elegido Atanasio por común consentimiento de todo el pueblo. Entonces ya como obispo rechazó inmediatamente cualquier componenda con respecto a las teorías arrianas. Recuerden que gran parte del clero estaba infectado de esta herejía, y no solamente del clero, sino también los jefes de los soldados romanos estaban infectados de este arrianismo. Por eso los emperadores estaban entre una disyuntiva. El Papa y el pueblo eran católicos, en cambio gran parte del clero y los jefes militares eran arrianos. Entonces San Atanasio fue intransigente, a veces muy duro, aunque era necesario, lo cual le provocó la implacable hostilidad de los arrianos y de los filoarrianos, aquellos que no se decidían. Además, Atanasio se encontraba en su plena juventud, con 30 años ya era obispo. Y a pesar de la condena del concilio a Arrio luego fue rehabilitado porque él decía, y los arrianos también, que aceptaban los decretos del concilio, que afirmaban que Jesús era Dios, aunque era un Dios más chiquito, que es lo mismo que negar la divinidad. Arrio era hábil en la política, por eso logró ganarse a los emperadores, a quienes les preocupaba más la unidad del imperio, especialmente a Constantino. Entonces estos herejes se hicieron uno para derribar a Atanasio. Incluso lo llevaron a juicio, al conciliábulo de Tiro, le acusaron, entre otras cosas, de haber violado a una mujer, la cual, por persuasión de los arrianos, que le habían dado dinero, exclamaba allí que ella había hospedado a Atanasio y éste le había quitado por fuerza la virginidad. Pero ahí nomás se conoció el embuste de esta mala hembra, porque Timoteo, que era un presbítero de Atanasio, fingiendo que él mismo era Atanasio, le dijo: «Di, mujer, yo fui huésped en tu casa,
yo he mancillado tu castidad. Y como ella, pensando que era Atanasio, respondiendo a grandes voces con muchas lágrimas fingidas que sí, y lo jurase, y pidiese a los jueces que lo castigasen, vino a descubrirse toda aquella maraña y paró en risa aquella acusación. Bueno, esta es una de las tantas calumnias y persecuciones que armaron contra este santísimo patriarca. Padeció largos destierros, 5.000 hombres de guerra entraron a prenderle en su iglesia, tuvo que esconderse en los yermos, en una cisterna donde estuvo 6 años, y hasta en la misma sepultura de su padre tuvo que esconderse para huir. Y no solamente los arrianos los persiguieron, también 4 emperadores, Constantino, luego su hijo Constancio, ya de mala voluntad, Juliano el Apóstata, también de mala voluntad, y Valente, que de hecho acabaron mal. Constancio murió de una apoplejía, a Juliano lo mataron con una flecha, y a Valente lo quemaron los bárbaros en una choza. Las obras que escribió San Atanasio, la más famosa es el Tratado sobre la Encarnación del Verbo, donde él afirma, con una frase que se ha hecho célebre hoy en día, que el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Se hizo visible corporalmente, dice San Atanasio, para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible, y soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Podemos también citar entre sus obras las 4 cartas que dirigió a su amigo Serapión, el obispo de Muis, sobre la divinidad del Espíritu Santo, y unas 30 cartas festivas dirigidas al inicio de cada año a las iglesias y a los monasterios de Egipto para indicar la fecha de la fiesta de Pascua, pero sobre todo para consolidar los vínculos entre los fieles, reforzando su fe y preparándolos para esa gran solemnidad de la Pascua. También es autor de un célebre texto sobre la meditación de los Salmos, y por último una obra que constituye el best-seller de la antigua literatura cristiana, dice el Papa Benedicto XVI, es la vida de San Antonio Abad, que escribió San Atanasio. Es una biografía escrita poco después de la muerte de San Antonio. San Atanasio y San Antonio habían sido grandes amigos. Incluso San Atanasio una vez le regaló 2 túnicas para que se abrigara. San Atanasio había conocido a San Antonio de joven. Cuando acabó sus estudios, se retiró por algún tiempo en el yermo y ahí conversó con San Antonio Abad. San Antonio por eso fue la gran fuerza espiritual que apoyaba la fe de San Atanasio. Esta biografía que escribió San Atanasio se hizo pronto sumamente popular, fue traducida inmediatamente al latín y a varias lenguas orientales, y eso contribuyó muchísimo a la difusión del monaquismo. Mucha gente entró a la vida monástica tanto en Oriente como en Occidente, porque cuando huyó a Occidente fue a Tréveris y después a Roma. Y cada vez que él volvía de su destierro, su gente le recibía como si viniera del cielo. Y como dice Hilaire Belloc, cuando murió era el hombre más grande del mundo romano. Entonces roguemos siempre a Dios que nos envíe sacerdotes valientes y perseverantes y sabios que nos sigan liderando en nuestra batalla.